Hola, muy buenos días. A continuación del tema de hidrostática, hablaremos de prensa hidráulica, recordando que hidrostática es el estudio de los fluidos cuando no hay movimiento, cuando están quietos esos fluidos. Entonces, en prensa hidráulica nosotros tenemos dos cilindros. Esos dos cilindros están interconectados por unos tubos y esos cilindros, en la comunicación entre ellos tenemos un tipo de aceite que es aceite hidráulica. Entonces, esos cilindros también contienen unos partes móviles que son pistones. Tenemos un pistón aquí y un pistón más grande acá. Cualquier fuerza que se ha ejercido a nivel de ese pistón, por ejemplo, el lado A, puede transmitir la fuerza de un lado a otro lado y puede elevar ese pistón que tiene un diámetro y superficie mayor. La fórmula que usaremos en este caso es la fórmula de la presión. La presión es igual, recuerden, que la fuerza sobre superficie. Entonces, si aquí tenemos la presión del lado A y esta es la presión del lado B, cuando están en equilibrio, la presión de A es igual a la presión de B. Entonces, si colocamos aquí, colocamos la fuerza de A sobre superficie A y este lado, la fuerza de B sobre superficie de B, podemos usar esa fórmula para realizar problemas relacionados con la prensa hidráulica. Recuerden que esos cilindros tienen forma circular. Vamos a suponer que ese es el lado A, ese es el lado B. Tienen forma circular. Entonces, nos pueden dar el radio o el diámetro. Por ejemplo, caso, tenemos radio A, ¿sí? Y este lado tenemos radio de A y este lado tenemos radio del cilindro B. Entonces tenemos que primero calcular la superficie A. Como es un círculo, la superficie A será el radio de A al cuadrado por número pi. El pi es 3.14, pero tomaremos en cuenta que es 3. Y este lado, superficie B, será radio B al cuadrado por número pi. Ok. Entonces, sabiendo esto, podemos calcular la presión en ambos lados. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo para prensa hidráulica. Vamos a suponer que tenemos un cilindro más pequeño. Ese es el lado A. Y un pistón más grande del lado B, ¿sí? Y vamos a suponer que una persona ejerce una fuerza aquí, por medio se transmite esa fuerza a través de ese tipo de aceite, que es aceite hidráulica, y queremos levantar, por ejemplo, un carro, queremos cambiar, por ejemplo, la goma de ese carro, queremos levantar ese carro, ¿ok? Los datos que pueden darnos en el examen es, por ejemplo, calcular la fuerza que tiene que ejercer esa persona para levantar un carro. El carro, por ejemplo, suponiendo que tiene 3.000
kilogramos de fuerza, y ahí te van a dar también el radio del lado A. Por ejemplo, pueden darte 4 centímetros, y el radio de B, por ejemplo, pueden darte 8 centímetros. Y te piden calcular la fuerza necesaria para levantar este carro de 3.000 kilogramos o 3 toneladas. Ok, la fórmula era: la presión de A es igual a la presión del lado B. Entonces, en vez de presión, vamos a poner fuerza A sobre superficie A, fuerza B sobre superficie B. Primero vamos a calcular la superficie A. La superficie A será el radio de A al cuadrado por número pi. Entonces será el radio de A, recuerden que era de 4 centímetros, 4 al cuadrado por número pi, que es 3. En este caso, en vez de 3.14 ponemos 3. 4 al cuadrado es 16, y por 3 me da 48. Entonces, aquí tenemos 48 centímetros cuadrados. ¿Ok? Centímetro cuadrado. Vamos a calcular la superficie B, que es el radio B al cuadrado por pi. Entonces, el radio B era 8. Entonces, 8 al cuadrado por pi, tomamos cuenta que es 3. 8 al cuadrado, 64 por 3. Entonces, aquí tenemos 64 por 3. 192 centímetros cuadrados. Entonces tenemos dos superficies aquí. Usaremos entonces la fórmula. La fuerza A sobre superficie A será la fuerza B sobre superficie B. No tenemos la fuerza A. Ese es lo que estamos buscando. La superficie A será 48 centímetros cuadrados. La fuerza B, recuerden que la fuerza B era ¿de cuánto? El carro pesaba ¿cuánto? 3.000 kilogramos de fuerza, y la superficie del lado B era 192 centímetros cuadrados. Entonces, multiplicamos esos dos números y dividimos aquí. Entonces, fuerza A será 3.000 por 48 dividido entre 192. Entonces tendremos, vamos a calcularlo, 3.000 por 48, que es 144.000, dividido entre 192, me da 750. Entonces, $750 kilogramos de fuerza. Entonces quiere decir que del lado A tenemos que aplicar 750 kilogramos de fuerza para poder levantar un carro de 3.000 kilogramos de fuerza. Ese es el concepto que tenemos que saber acerca de prensa hidráulica. Gracias por su atención, y pronto enviaré algunos ejemplos más para que puedan dominar más el tema de prensa hidráulica. Gracias.